Capítulo 2.4. Control de las mercancías por la aduana. Autorización para el despacho en lugar distinto del autorizado. 2.4.1. Para los efectos del artículo 10 de la Ley Aduanera y 11 del Reglamento Aduanero, las personas morales interesadas en obtener la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado o, en su caso, la prórroga de la misma para su propio y o terceros, deberán presentar solicitud ante la caja en el portal del SAT, accediendo a ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 34/A, tratándose de empresas cuya actividad es la de distribución, comercialización y almacenamiento de gas licuado de petróleo, que se clasifique en la infracción arancelaria 2711.12.01, 2711.13.01 o 2711.1901, sobre el igual de gas natural, que se clasifique en la infracción arancelaria 2711.11.01 y 2711.21.01 de la TIGE, podrán obtener la autorización a que se refiere la presente regla para destinar dichas mercancías al régimen de depósito fiscal, siempre que se encuentren habilitadas en los términos de la regla 4.5.1. Para efectos del artículo 131 de la Ley Aduanera, empresas productivas del Estado, organismos subsidiarios o empresas productivas subsidiarias de por medio del ducto realicen el tránsito de petróleo crudo, productos petrolíferos, petroquímicos y sus especialidades, gas y sus derivados previstos en la Ley de Hidrocarburos, podrán obtener la autorización a que se refiere la presente regla para destinar dichas mercancías al régimen de tránsito internacional, el cual deberá iniciarse y concluirse en los lugares que cuenten con la autorización prevista en la presente regla, siempre que se realice utilizando la ruta de transporte señalado en la autorización y su traslado se efectúe entre los plazos máximos establecidos en el anexo 15, el cual se le sumarán 2 días por motivos de almacenaje en el lugar de arribo, computados a partir del día siguiente a aquel que se le concluya la descarga. La ruta deberá ser señalada en la solicitud de autorización, identificando la característica y ubicación de los medidores a utilizar en el punto de entrada y de salida del territorio nacional. En estos casos no será necesario que los solicitados organismos obtengan el resultado de empresas transportistas de mercancías en tránsito, a que se refiere la regla 4.6.11. Entonces, quienes obtengan la autorización a que se refiere la presente regla tendrán las siguientes obligaciones. Cuando la autorización se haya otorgado por un plazo mayor a un año, deberá efectuar dentro de un plazo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Derecho el pago del derecho anual indicado en el artículo 40, segundo párrafo, inciso C de la citada ley, en relación con el anexo 19 de la regla miscelánea fiscal. Deberán contar con un sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión por el control y vigilancia de las mercancías, conforme a los lineamientos por la cámara de circuito cerrado de televisión emitidos por la AGA, incluyendo la infraestructura y equipamiento necesario para que la aduana respectiva pueda realizar la consulta de las cámaras de circuito cerrado en tiempo real, así como conservar y tener a disposición de la autoridad aduanera las grabaciones realizadas por un periodo mínimo de 60 días. Procedimiento para efectuar el despacho por lugar distinto al autorizado. 2.4.2. Las empresas autorizadas conforme el artículo 11 del reglamento y la regla 2.4.1, previo el despacho de las mercancías que ingresen al territorio nacional o se extraigan del mismo, deberán informar a la aduana respectiva con 24 horas de anticipación el nombre, número de registro y fecha de arribo del buque para el caso del ingreso de mercancías al territorio nacional, y tratándose de extracciones del mismo, el nombre del buque y fecha de salida del mismo, además de la descripción y el peso de la mercancía a despachar, en su caso, los datos de identificación de la aeronave o del medio de transporte del que se trate, a través de los cuales se ingresará o se extraerá del territorio nacional la mercancía en cuestión. La empresa autorizada deberá declarar el peso de las mercancías que ingresen al territorio nacional de conformidad con la factura, documento equivalente o el conocimiento de embarque, guía aérea o documento de transporte del que se trate. El despacho de las mercancías se realizará conforme a lo siguiente. La importación. Se presentará el pedimento correspondiente del total del embarque ante el módulo de selección automatizado antes de que se efectúe la descarga de las mercancías. Si procede el reconocimiento aduanero, este se practicará en las instalaciones donde se realice la descarga de la mercancía
de conformidad con lo establecido por la ley, esto es, en el lugar autorizado para su entrada del territorio nacional. Si aplica el desaduanamiento libre, se procederá a la descarga de las mercancías del buque, aeronave o medio de transporte del que se trate al almacén de la empresa autorizada. La salida de las mercancías del lugar autorizado para su entrada al país podrá efectuarse en varios vehículos, siempre que se presente copia del pedimento al amparo del cual haya sido despachadas, sin que requiera la presentación del pedimento parte 2. ¿A qué se refiere el párrafo de este reglamento? Se deberá acompañar al pedimento certificado de peso o volumen en los casos de que la mercancía se presente a granel cuando la cantidad declarada en el pedimento sea inferior en más de un 2% a la asentada en el certificado de peso o a la determinada por el sistema de pesaje o medición. Se deberá presentar un pedimento de rectificación durante los primeros días de cada mes, declarando la cantidad mayor. Al pedimento de rectificación deberá anexarse el certificado de peso y el documento que acredite el peso determinado por el sistema de pesaje o medición. En caso para exportaciones, se presentará el pedimento correspondiente al total del embarque ante el mecanismo de selección automatizado previamente que se realice la carga de las mercancías. En el caso de graneles o sólidos o líquidos, se podrá presentar el pedimento de exportación a la aduana dentro del plazo de 3 días siguientes a aquel en el que se terminen las maniobras de descarga correspondientes a fin de que los datos que permitan cuantificar las mercancías sean declarados con toda veracidad. Si el resultado del mecanismo de selección automatizado es el reconocimiento aduanero, este se practicará en forma documental sin prejuicio de que la autoridad aduanera practique el reconocimiento físico de las mercancías. Una vez concluido el reconocimiento aduanero de las mercancías, o cuando el resultado del mecanismo de selección automatizado sea desaduanamiento libre, la mercancía podrá retirarse del lugar autorizado para la salida de la misma. En caso de que sea tránsito internacional, se transmitirá el pedimento de tránsito internacional cumpliendo con los siguientes procedimientos. Declarar la clave de pedimento que corresponda conforme a lo señalado en el apéndice 2 del anexo 22, asentando la clave de identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del citado anexo. Asimismo, se deberá declarar la fracción arancelaria de la mercancía. Deberá declararse el total de la mercancía que comprenda el embarque, determinar provisionalmente las contribuciones correspondientes de conformidad con la regla 4.6.2, fracción 1, así como anexar el certificado de peso o volumen, presentar el pedimento ante la aduana y activar el mecanismo de selección automatizado antes de que se efectúe la descarga de las mercancías. Para efectuar el cierre del tránsito será necesario presentar el pedimento ante la aduana y activar el mecanismo de selección automatizado cuando el pedimento modulado le corresponda reconocimiento aduanero. Este se efectuará de manera documental. La empresa autorizada conforme a la regla 2.4.1 de conformidad con el artículo 133 de la ley aduanera será la responsable del tránsito internacional, por lo que el agente aduanal o representante legal acreditado anotará en el reverso del pedimento la siguiente leyenda: entre comillas, nombre del representante legal de la empresa del transportista, como en representación de, anotar el nombre o razón social del transportista, coma, según acreditado con, anotar los datos del poder notarial mediante el cual acredita su personalidad y que tiene facultad para realizar este tipo de actos con número de registro. Aquí se anota el número de registro ante la aduana ante esta aduana. Por este conducto, mi representado acepta la responsabilidad solidaria por los créditos fiscales que se originen con motivo de las irregularidades e infracciones a que se refiere el artículo 133 de la ley aduanera y la responsabilidad que corresponda conforme a la citada ley en relación con las mercancías manifestadas en este pedimento. Se cierran comillas. Al alcance de la leyenda anterior deberá aparecer la firma del representante legal del transportista. Cuando las cantidades establecidas en los medidores de salida de la mercancía sea inferior en más de un 2% a las asentadas en el pedimento, en el certificado de peso o la determinada por el sistema de pesaje o medición se deberá presentar el pedimento de importación definitiva con el que se ampare la mercancía faltante. En caso de no realizarlo, se cometerá la infracción establecida en el artículo 176 de la ley aduanera y la aduana de despacho deberá aplicar la sanción señalada
en el artículo 178 del mismo ordenamiento. Considerando el valor comercial de la mercancía, en este caso cuando se acredite que la diferencia deriva del proceso de conducción de las mercancías, será posible clasificar la mercancía en la fracción arancelaria que corresponda a la mercancía resultante del proceso. Para efectuar el despacho aduanero de las mercancías con los términos de la presente fracción se podrá proporcionar la información señalada en el primer párrafo de la presente regla con 3 horas de anticipación al despacho de las mercancías. Para destinar la mercancía al régimen de depósitos fiscales y de extracción del mismo para retorno al extranjero, se estará en lo dispuesto en la regla 1.9.16 y 4.5.12 y se deberá efectuar el despacho de las mercancías conforme al procedimiento establecido en la fracción 1 o 2 de la presente regla. Para efectuar el despacho aduanero de las mercancías en los términos de la presente regla, se deberá declarar en el pedimento la clave del identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. Autorización para la introducción o extracción de mercancías del territorio nacional mediante tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducirlas. 2.4.3. Por efectos de los artículos 11, 56, 84 de la Ley Aduanera y 39 del Reglamento Aduanero, la introducción o extracción de mercancías del territorio nacional mediante tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de conducirlas para su importación o exportación se efectuará conforme a lo siguiente. Los interesados deberán presentar la solicitud de autorización, en su caso, su prórroga ante la caja en el portal del SAT accediendo a ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 35/LA. Quienes obtenga la autorización a que se refiere el artículo 39 del reglamento tendrán las siguientes obligaciones. Deberán llevar un registro automatizado que contenga los datos indicados en la ficha de trámite que se refiere a la presente regla. Los pedimentos se elaboran y pagarán considerando la cantidad y el valor de la mercancía declarada en la factura o nota de venta. La cantidad de mercancía declarada en el pedimento podrá variar en una diferencia mensual de la mercancía de hasta 5% contra las cantidades registradas por los medidores instalados por la empresa autorizada o en su caso por las facturas del proveedor o del prestador de servicios de transporte de gas. Si al momento de realizar los ajustes correspondientes se determina una diferencia mayor al 5% de las cantidades registradas en los medidores o de la factura del proveedor o del prestador de servicios de transporte de gas, se deberá presentar un pedimento de rectificación asentando el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22 dentro de los 30 días posteriores a la presentación del pedimento de importación, declarando las cantidades efectivamente importadas y efectuar el pago de las contribuciones a que correspondan con la actualización y recargos calculados en los términos del artículo 17 del Código Fiscal Federal. Deberán presentar ante la caja en el primer bimestre de cada año la información contenida en el registro automatizado bajo protesta de decir verdad, generando en el ejercicio fiscal anterior con motivo de la mercancía comprada, vendida contra la mercancía cuya entrada o salida se hubiese registrado en los medidores instalados. Cuando la autorización se haya otorgado por un plazo mayor de un año, deberán efectuar dentro del plazo previsto en los artículos 4, 5 de la Ley Federal de Derecho el pago del derecho anual indicado en el artículo 40, inciso H, en relación con el anexo 19 de la regla miscelánea fiscal. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como de la presente regla. Procedimiento para la obtención del CAT, código alfanumérico armonizado del transportista. 2.4.4. Para efectos del artículo 1, 6, 20 de la Ley Aduanera y la regla 1.9.8, 1.9.9, 1.9.10, 1.917 y 2.4.5, personas físicas o morales que requieran inscribirse en el registro de empresas porteadoras deberán realizar el trámite ante la ACMA ingresando a ventanilla digital conforme a lo siguiente. Si se trata de agente internacional de carga constituido conforme a la legislación aduanal, del agente naviero general o del agente naviero consignatario de buques, únicamente deberá capturar el nombre del director general en el caso de personas morales. Tratándose de agente internacional de carga residentes en el extranjero o constituido de conformidad con las leyes extranjeras, deberá acceder a ventanilla digital con la e-firma de su representante en territorio nacional,
designado en términos de lo señalado en el artículo 20 de la ley aduanera, proporcionando la siguiente información: su nombre, denominación o razón social, número de identificación fiscal en el país de residencia o número de seguro social, domicilio, dirección de correo electrónico. Para efectos de la presente fracción se entenderá que el agente internacional de carga designa como su representante en territorio nacional en los últimos términos que señala el artículo 20, último párrafo, a la persona que ingrese la ventanilla digital para obtener de registro de empresa porteadora, tratándose de personas que proporcionen el servicio de autotransporte terrestre o de los propietarios de vehículos de carga residentes en el extranjero o constituidos de conformidad con las leyes extranjeras. Para los efectos de este numeral, podrán acceder a ventanilla digital sin el uso de la e-firma, efectuando un registro previo en la misma, proporcionando la siguiente información: nombre, denominación o razón social, número de identificación fiscal en el país de residencia y o número de seguro social, domicilio, nombre del director general, lista del parque vehicular y de las unidades de arrastre, incluyendo el NIV o número de serie, tipo de vehículo, en términos del apéndice 10 del anexo 22, color del vehículo y número de placas, estado o provincia y país emisor para cada vehículo y unidad de arrastre. Tratándose del parque vehicular, adicionalmente el número económico y el número de dispositivo de identificación de radiofrecuencia transponder en las características tecnológicas de conformidad con el apartado B del apéndice 22 del anexo 22. Una lista de sus choferes, incluyendo su nacionalidad, CURP en el caso de ser mexicanos, su número de seguro social tratándose de extranjeros, país de residencia y dirección completa de cada uno de ellos, así como de su número de gafete de identificación expedido por la autoridad aduanera, nombre, denominación o razón social de los socios tratándose de personas morales, tratándose de las personas que proporcionen el servicio de autotransporte terrestre y de los propietarios de vehículos de carga, su nombre del director general de la persona moral, en su caso, lista de parque vehicular y de las unidades de arrastre, incluyendo el NIV o número de serie, tipo de vehículos, en términos del apéndice 10 del anexo 22, color de vehículo, número de placas, estado, provincia y país emisor por cada vehículo y unidad de arrastre. Tratándose del parque vehicular, adicionalmente el número económico y número de dispositivo de identificación de radiofrecuencia transporter con las características tecnológicas de conformidad con el apartado B del apéndice 22 del anexo 22. Lista de choferes, incluyendo su nacionalidad, CURP en caso de ser mexicanos, y número de seguro social tratándose de extranjeros, y país de residencia y dirección completa de cada uno de ellos, así como su número de gafete. Nombre y en su caso RFC de los socios, tratándose de personas morales, tratándose de empresas de transportación marítima. Nombre, denominación o razón social de la empresa de transporte marítima, RFC o número de seguro social en el caso de persona física extranjera, domicilio, dirección de correo electrónico, nombre del director general de la persona moral en su caso. En este caso, la solicitud de registro para obtener el CAT se realizará por producto de su agente naviero general o agente naviero consignatario de buques. El resultado de la solicitud se dará a conocer en ventanilla digital, que hace referencia a la presente regla dentro de un plazo previsto en el artículo 37 del Código Fiscal Federal. Tratándose de empresas que proporcionen el servicio de transportación aérea de carga, residentes en el extranjero o constituidas de conformidad con las leyes extranjeras deberán acceder a ventanilla digital con la e-firma de representante en territorio nacional designado en términos de lo señalado en el artículo 20, último párrafo de la ley, proporcionando la información de nombre, denominación de razón social, número de identificación fiscal en el país o residencia, domicilio, clave IATA o ICAO, dirección de correo electrónico. Para efecto de la presente fracción se entenderá que el agente internacional de carga designa como su representante en territorio nacional en los términos que señala el artículo 20 a la persona que ingrese en la ventanilla digital para obtener el registro de empresa porteadora. Tratándose de la empresa que proporciona el servicio de transportación aérea de carga constituidas conforme a la legislación nacional, únicamente deberán proporcionar la clave IATA o ICAO. El registro tendrá una vigencia de 1 año y podrá renovarse anualmente cumpliendo con las formalidades previstas para su otorgamiento. Si con posterioridad de la obtención del CAT cambia la información registrada en la ventanilla digital, se deberán realizar las actualizaciones correspondientes en dicho sistema
inmediatamente después de la modificación. La AGA podrá cancelar el CAT cuando el titular incurra en cualquiera de las causas previstas en el artículo 144A de la ley aduanera o en cualquiera de los siguientes presupuestos: que presente un aviso de cancelación en el RFC, que presente avisos de suspensión de actividades en el RFC, o que permita que utilicen su CAT personas que aún no realicen o concluyan su trámite para obtener su CAT o que les haya sido cancelado. Obligación de presentar CAT, código alfanumérico armonizado del transportista en recintos fiscales o fiscalizados. 2.4.5. Para los efectos a lo dispuesto en el artículo 20 y 36 de la ley aduanera, las empresas de autotransporte terrestre y los propietarios de vehículos de carga que requieran ingresar a los recintos fiscales o fiscalizados para el traslado de mercancías de comercio exterior deberán obtener previamente el código alfanumérico que se refiere a la regla 2.4.4 y proporcionando al agente aduanal o apoderado aduanal o representante legal acreditado que realizará el despacho de las mercancías que van a transportar al momento de recibirlas. Información semanal de CEPOMEX 2.4.6. Para los efectos del artículo 21 de la ley aduanera y 36 del reglamento, CEPOMEX remitirá en forma semanal a la AGA la siguiente información: mercancías que sean retornadas al territorio nacional, mercancías de procedencia extranjera que ingresen al territorio nacional, mercancías que retornen al remitente. Esta información se proporcionará a través de medios magnéticos o bien a través del SEA mediante documento electrónico digital. Procedimiento para el abastecimiento de vuelos 2.4.7. Para efectuar el transporte de mercancías de procedencia extranjera necesitaría, para satisfacer las necesidades del vuelo a que se refiere el artículo 97 del reglamento aduanero o para su venta en vuelos internacionales, deberá efectuarse el siguiente procedimiento: dentro de recintos fiscalizados señalados por la aduana del aeropuerto internacional de que se trate, donde se almacenen las mercancías en depósito ante la aduana, el personal de la aerolínea deberá colocar un candado y flejar el carro o caja metálica que contenga las mercancías, el cual, junto con un manifiesto que detalle su contenido, será presentado previamente a la autoridad aduanera para que verifique el contenido y se coloque el candado y el fleje. Antes de que dichas mercancías sean abordadas a la aeronave en que se realice el vuelo internacional, el carro o la caja metálica se abordará en la aeronave y podría abrirse hasta el momento de que la misma despegue del aeropuerto donde se realizó su última escala en territorio nacional con destino al extranjero. Previamente, la línea aérea deberá dar aviso a la autoridad aduanera de dicho aeropuerto para que verifique que se dé cumplimiento a lo señalado en la presente regla. En el caso de que la aeronave en la que se abordan las mercancías no sea la que finalmente la transportará al extranjero, sino que solo la trasladará a otro aeropuerto nacional, en donde se llevará la conexión con otra aeronave que vaya a realizar un vuelo internacional, la línea deberá dar aviso a la autoridad aduanera para que en presencia de ésta se efectúe dicho transbordo a la aeronave que realizará el vuelo internacional y verifique que el carro o caja metálica tiene intactos los candados y flejes colocados en el aeropuerto de origen, así como en el contenido corresponda a la mercancía efectivamente declarada en el manifiesto. Al retornar al territorio nacional, el carro o caja metálica será bajado en la estación de conexión, quedando obligada la línea aérea de dar aviso a la autoridad aduanera del recinto para que verifique su contenido y en su presencia se coloque un candado y se fleje por el personal de la aerolínea. Posteriormente se deberá abordar a la aeronave que lo trasladará al aeropuerto internacional junto con su manifiesto que detalle su contenido. Una vez que retorne el carro o caja metálica al aeropuerto internacional de que se trate, se depositará en recinto fiscalizado designado por la aduana. Visita a otras autoridades competentes en casos de detección de mercancía ilícita 2.4.8. Para efectos del artículo 3, 10 y 144 y 156 de la ley aduanera, cuando la autoridad aduanera, al practicar la inspección y vigilancia en el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, detecte mercancía cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, deberá hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes a efecto de que ejerzan sus atribuciones de manera coordinada. Base marcaria 2.4.9. Para efectos del artículo 144 de la ley aduanera,
La autoridad aduanera formará una base de datos automatizada con la información que le proporcionen los titulares y/o representantes legales de la marca registradas en México, la cual será validada por la autoridad competente y servirá de apoyo para la identificación de mercancías que ostenten marcas registradas a fin de detectar posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual. La base de datos automatizada deberá contener la siguiente información, misma que los interesados deberán actualizar de manera permanente: denominación de la marca de que se trate, nombre, domicilio, RFC, teléfono, correo electrónico del titular, así como del representante legal de la marca en México, número de registro de marca, fracción arancelaria, descripción detallada de las mercancías, incluyendo especificación, característica técnica y demás datos que permitan su identificación, vigencia de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, nombre, razón o denominación social y RFC de los importadores, licenciatorios y distribuidores autorizados en su caso, logotipo de la marca, fotografías de la mercancía y en su caso diseño de su envase y embalaje. La información contenida en la base de datos automatizada podrá ser considerada por las autoridades aduaneras para detectar posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual, incluso en el despacho aduanero de las mercancías, así como durante el ejercicio de las facultades de comprobación, debiendo informar inmediatamente a la autoridad competente de dicha situación. En términos de lo dispuesto en la regla 2.4.8. Para los efectos que correspondan, los representantes legales de los titulares de marca deberán acreditar su personalidad jurídica conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la AGA, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT. Procedimiento de exportación de combustible en las embarcaciones 2.4.10. Las personas morales dedicadas al abastecimiento de combustible en embarcaciones de matrícula extranjera con destino final a un puerto no nacional y autorizado conforme a la regla 2.4.1 para la salida del combustible suministrado al depósito normal de la embarcación por lugar distinto del autorizado, deberá realizar en lo aplicable el procedimiento establecido en la fracción 2 de la regla 2.4.2 y adicionalmente estarán con lo siguiente. Deberán presentar aviso a la aduana de despacho con 24 horas de anticipación previo a la realización del suministro de la embarcación que los trasladará hacia el extranjero, proporcionando los datos relativos al nombre del buque, ruta de entrada y salida del territorio nacional, fecha de salida del mismo, además de la descripción, peso y volumen del combustible a exportar. Transmitir anexo al pedimento correspondiente que se refiere a la fracción 2 de la regla 2.4.2 los documentos que acrediten el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a que esté sujeto el combustible para su exportación. Una vez suministrado el combustible, la empresa que prestó el servicio deberá presentar el pedimento de exportación definitiva ante el mecanismo de selección automatizado para que en su caso se proceda al reconocimiento aduanero. Cuando la cantidad declarada en el pedimento presente variaciones más de un 2% en la asentada en el certificado de peso, deberán presentar un pedimento de rectificación durante los primeros 10 días al mes siguiente a aquel en que se realizó la operación, declarando la cantidad mayor. La persona moral que suministre el combustible deberá expedir un CFDI por cada operación que realice en términos de lo dispuesto en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, así como agregar en el complemento del CFDI que al efecto se publica en el portal del SAT la información correspondiente al número de pedimento de exportación, nombre del buque extranjero, fecha de arribo y salida del mismo, descripción de la fracción arancelaria, peso y volumen del combustible a despachar. Dicho CFDI amparará la exportación del combustible suministrado en la embarcación durante el traslado de esta última en tráfico de altura o mixto hacia el extranjero. Despacho de mercancías mediante transmisión de información 2.4.11. Para efectos del artículo 35, 36, 36A, 37A, 43 de la Ley Aduanera, la activación del mecanismo de selección automatizado para el despacho de las mercancías se podrá efectuar sin que se requiera presentar la impresión del pedimento, formato de impresión simplificada del pedimento, impresión del aviso consolidado, pedimento parte 2 o copia simple a que se refiere la regla 3.1.18, siempre que los representantes legales acreditados, los agentes o apoderados aduanales cumplan con lo siguiente: generar el número de integración en el SEA, transmitiendo la información a que se refieren los lineamientos que se emitan
para tal efecto por la AGA, misma que se darán a conocer en el portal del SAT. Grabar el número de integración en el medio de control que cumpla con las características tecnológicas que se señalan en el apartado A del apéndice 22 del anexo 22 y en los lineamientos que se emitan para tal efecto por la AGA, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT. Efectuar el despacho aduanero presentando el medio de control conjuntamente con las mercancías. Los documentos que deban presentarse en conjunto con las mercancías para su despacho para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, NOMS y demás obligaciones que correspondan se deberán enviar de conformidad con lo dispuesto jurídicas emitidas para tales efectos para los autorizados competentes en forma electrónica o en forma digital, al sea a través de la ventanilla digital, salvo el documento que exprese el valor de las mercancías conforme a la regla 3.1.7. Para efectos de la presente regla, el resultado de la activación del mecanismo de selección automatizado se podrá consultar a través del portal SAT. Lo dispuesto en la presente regla será aplicable únicamente en las aduanas y secciones aduaneras que cuenten con los componentes de integración tecnológica para el uso de control, mismas que se van a conocer en el portal. Disposiciones aplicables a las operaciones realizadas mediante ferrocarril 2.4.12. Para los efectos del artículo 20, 53 y 33 de la Ley Aduanera, las mercancías que sean introducidas al territorio nacional o sean extraídas del mismo mediante ferrocarril en las aduanas fronterizas deberán contar con una copia del pedimento correspondiente que ampare dichas mercancías, en el que conste que fueron debidamente pagadas las contribuciones aplicables. Cuando se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo furgones con mercancías sin contar con el pedimento correspondiente, la empresa transportista estará obligada a presentar un aviso a la aduana fronteriza por la que hayan ingresado o salvo dichos furgones, independientemente de que los mismos se hayan sometido a la revisión de rayos X o gamma dentro de los 2 siguientes a la fecha de introducción o extracción del furgón de que se trate. Dicho aviso deberá contener la siguiente información de los furgones que cuenten con el pedimento correspondiente, datos de identificación del furgón, cantidad y descripción de la mercancía. En caso de que no se cuente con esta información al momento del aviso, la empresa ferroviaria así lo asentará comprometiéndose a proveerla antes de que los furgones sean retornados a la aduana de que se trate. Presentando el aviso, la empresa transportista contará con un plazo de 15 días naturales para retornar la mercancía, efectuando el pago de la multa que se refiere al artículo 185 de la Ley Aduanera. Cuando la empresa transportista no esté en posibilidad de retornar la mercancía en el plazo señalado, por caso fortuito o fuerza mayor, deberá presentar un aviso por arribo extemporáneo justificando las causas que motivaron el retraso. Transcurridos los plazos señalados sin que se haya presentado el aviso o sin que se hubiera retornado la mercancía según sea el caso, la autoridad aduanera ejercerá sus facultades de comprobación. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable cuando se trate de mercancía prohibida, la mercancía comprendida en el anexo 10 y ropa usada, en cuyo caso se impondrá a dichas empresas las sanciones correspondientes. Autorización para despacho por lugar distinto del autorizado en embarcaciones 2.4.13. Para efectos del artículo 10, 19 de la Ley Aduanera y 11 del reglamento, se pondrá a autorizar dentro de la circunscripción territorial de las aduanas de tráfico marítimo efectuar el despacho de las embarcaciones o artefactos navales, así como de las mercancías que transporten cuando las dimensiones, calado o características del medio de transporte no pueda ingresar al puesto y las mercancías por su naturaleza o volumen no puedan presentarse ante la aduana que corresponda para su despacho. Para los efectos de esta regla se deberá presentar solicitud mediante escrito libre de los términos de la regla 1.2.2. ante la aduana correspondiente, por lo menos con 24 horas de anticipación al arribo de la embarcación o artefacto naval y proporcionar la información siguiente: descripción de la embarcación o artefacto naval que se pretende introducir en territorio nacional y en su caso de la mercancía que transporta, así como de la fracción arancelaria que le corresponda conforme la TIGIE. Nombre y patente del agente aduanal o autorización del apoderado aduanal o nombre, denominación o razón social y número de autorización del importador que realiza la operación. Indicar la logística y medio de transporte marítimo que en su caso el interesado pondrá a disposición de las autoridades aduaneras para el traslado del personal aduanero al sitio en que se efectuará el despacho de la embarcación o artefacto naval y o de la mercancía transportada en ella. En su caso, el certificado de registro del buque que compruebe las dimensiones de la embarcación o artefacto naval a importar.
Una vez que la aduana corresponde la autorización de la solicitud del despacho de la embarcación o artefacto naval, en su caso de las mercancías a que se refiere esta regla, se realiza conforme a lo siguiente. El agente aduanal, apoderado aduanal o el representante legal acreditado que realice la importación de la embarcación o artefacto naval o de la mercancía que transporte en ella, deberá presentar los pedimentos que amparen la importación definitiva o temporal según corresponde a la embarcación o artefacto naval o la mercancía ante el módulo de selección automatizado. Si procede el reconocimiento aduanero, este se practicará en el lugar en que se encuentre la embarcación o artefacto naval de conformidad con lo establecido por la ley. Si procede el desaduanamiento libre, se entregará a él los pedimentos correspondientes al agente aduanal o apoderado aduanal o el representante legal acreditado, teniéndose por concluido el despacho aduanero.